Hola, nosotros vamos a presentar un género literario que es el género dramático. Nuestro equipo está conformado por Edgar, Lizeth, Azucena, Gaby, Kelvin, Joa, Yasmín, Yasmín, Abel Alejandro y yo, Bárbara Selene. ok, entonces comenzamos. ¿Qué es el género dramático? Es uno de los géneros establecidos con mayor antigüedad en el mundo literario, siendo una de las fuentes de exponentes artísticos más importantes que han desarrollado este género a lo largo de la historia, en distintos contextos, momentos y lugares del mundo. El género dramático son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Por tanto, no es un género que esté pensado para ser leído, sino que está pensado para ser interpretado. Se conoce como género dramático porque el drama es la palabra que se emplea para hacer referencia a las creaciones literarias en las que el dramaturgo relata hechos y acontecimientos que tienen lugar en un espacio, tiempo o concreto. origen del género dramático. El género dramático tuvo su origen en Grecia. Al inicio, las representaciones teatrales estaban relacionadas con el culto a Dionisio, dios del vino y la alegría, y poseían por lo tanto un carácter sagrado. El drama fue explicado por primera vez en la Poética, ensayo de Aristóteles que teoriza sobre los géneros literarios que existían para la época: la lírica, la épica y el drama. Sin embargo, su origen tiene un lugar antes del nacimiento de este filósofo. Asimismo, fue en la antigua Grecia donde surgieron los subgéneros del drama: la tragedia, la comedia, la melodrama, entre otros. Diálogo. Son las obras dramáticas de la acción y presentación de los personajes donde explica mediante el uso del diálogo y los personajes hablan entre ellos de esa conversación, una forma de expresión básica del teatro. Se hace una conversación entre dos personajes y se puede dividir en tres partes. El desarrollo es cuando se presentan los personajes entre relación de ellos. El nudo es cuando llega a su conflicto. El desenlace es cuando el conflicto queda resuelto. No hay narrador, no existe la figura del narrador ni descripciones. Todo se explica en boca de los personajes mediante sus interacciones en el transcurso de la obra. Se representan por medio de las actitudes, gestos, diálogos y monólogos que mantienen los personajes y van contando todo lo que está sucediendo, sino que todo está explicado a partir de las voces de los personajes de la obra, en el cual a partir de sus interacciones y conversaciones. Siguiente, por favor. La importancia de la acción. Los actos tienen igual o más importancia que las palabras, los gestos de los personajes, las miradas, movimientos
Es importante porque durante la obra todo es visto durante el espectador en el transcurso de sus acontecimientos. Las acciones se desarrollan durante la escena del personaje en función donde los mismos personajes realizan las situaciones y la experiencia. Es importante en el que se hace la interpretación de los actores, puesto cada uno de la vida le da a los personajes en la obra. Otra característica del género dramático es que no tiene descripciones. Al ser un tipo de texto en el que predomina la acción, en el drama no hay lugar para las descripciones. La escenografía o la puesta en escena es la encargada de reflejar cómo el espacio o la época en la que nos encontramos. Y el resto se deberá leer entre líneas con todo lo que se representa sobre el escenario. Otra característica es acerca de los profesionales del teatro. A diferencia de otros géneros literarios, en el caso del drama es importante la existencia de otros profesionales, además del dramaturgo, para que la obra se pueda disfrutar de forma completa. Necesita actores, directores, técnicos de luz y de sonido, productores, etc. Son algunos de los profesionales que suelen formar parte de las representaciones. Para ser representado, los textos dramáticos son escritos, no para ser leídos, sino sobre todo para ser representados. Aunque se pueden leer, el objetivo del dramaturgo es la llevada a la escena en la obra. Temas universales. Son las obras teatrales que suelen hablar sobre temas que conciernen al ser humano, el amor, la venganza, las injusticias sociales, etc. Son obras que tienen un objetivo de comunicación y que por tanto se escriben para lanzar un mensaje o una idea. Verso o prosa. Hoy en día el drama se suele escribir en prosa para así reflejar mejor la vida real de las personas. Lo cierto es que durante el Siglo de Oro se escribía en verso. Lope de Vega fue uno de los autores más importantes de esta época, ya que con su arte nuevo de hacer comedias consiguió actualizar el género hacia que se convirtiera en un acontecimiento social. Acotaciones. Es una de las características del género dramático que se trata de un tipo de texto que cuenta con indicaciones que el dramaturgo da a los actores o al director para que la puesta en escena pueda ser tal y como tiene en mente. Estas acotaciones informan sobre las estrategias de los personajes, el espacio en el que se encuentran, las vestimentas que llevan, etc. Estructura. Las obras dramáticas, a diferencia de otros géneros literarios, se dividen en actos y cada acto cuenta con diferentes escenas que se diferencian según vayan avanzando la trama. Un subgénero realista es la tragedia. La tragedia, sus protagonistas siempre son reyes, nobles o héroes. Los personajes de las tragedias suelen estar dominados por fuertes sentimientos de amor, odio y envidia. En la mayoría de las tragedias presenta situaciones desfavorables como el sufrimiento, muerte y dolor, y todas ellas se sitúan en guerras, en pestes, en terremotos. El espectador de una tragedia experimenta emociones como mentales, espirituales, que son el
terror y la compasión, y esto permite juzgar al protagonista. Un claro ejemplo es de una tragedia es Otelo de William Shakespeare. Es un moro al servicio de la República de Venecia que queda envuelto en una intriga como consecuencia de su amor a Desdemona, su esposa. Yago, su alférez, es quien arrastra al protagonista a la dicha. Otro subgénero realista es la pieza. En ella se representa un fragmento de la realidad cotidiana. El tono es neutro, pues busca acumular la atención hasta un punto límite, mientras que los protagonistas son grises, inactivos, Disculpa, yo conservadores y egoístas. se trabó el internet. ¿Puedes comenzar, por favor? Disculpa. Ok. Otro de los subgéneros no realistas es la pieza. En ella se representa un fragmento de la realidad cotidiana y se muestra una visión general de alguna clase social. El protagonista es aquel que no se adapta a los cambios. Entre su temática se aborda la rigidez que impide el cambio, a pesar de que éste lleve a la reflexión. El tono es neutro, pues busca acumular la atención hasta un punto limitante. Y los protagonistas suelen ser grises, inactivos, conservadores y egoístas. Un ejemplo de pieza es La casa de muñecas de Henrik Ibsen. En esta historia es un reflejo de cómo la sociedad y sus imposiciones limitan el desarrollo de sus miembros, pues se centra en una familia cuya estabilidad resulta interrumpida, dejando al desnudo la hipocresía que se encuentra en ella. Otro ejemplo de los subgéneros realistas es la comedia, del griego konos, festín, y ode, de canto. Comedia quiere decir canto del festín, en honor al dios del vino y la locura. Se originó la comedia en Grecia por ahí del año 1200 al 146 a.C. Las características que normalmente usa el protagonista representan los defectos morales con el fin de reafirmar los valores morales. Es conservadora y moralista. El tono es jocoso, es decir, que es burla, en modo de burla y broma. Y induce a la risa, por lo que debe ser una conducta social adecuada frente a lo inadecuado. El efecto buscado es el escarnio y la vergüenza. Para él es el escarnio y la vergüenza. Refleja, uno de los más claros ejemplos es la importancia de llamarse Ernesto, que es una comedia que trata sobre las costumbres y la seriedad de la sociedad. Otro ejemplo también es El enfermo imaginario, que fue la última comedia escrita por Molière, y El vergonzoso en palacio, que refleja un mundo formal regido por las apariencias. Otro de los subgéneros no realistas. Uno de los subgéneros no realistas es el género didáctico. Este agrupa las obras que tienen como fin de enseñar e instruir al lector. Invita a la reflexión y aprendizaje del espectador. Un ejemplo es el libro Cómo sobrevivir a los suspensos de tus hijos, el cual es una guía realista y práctica para los padres para saber qué hacer y qué no.
Ok, otro subgénero no realista es el melodrama. Sus protagonistas son personajes tipo simple como héroe, heroína, villano. Sus temas son variados como amor, odio, venganza, asesinatos, y todo esto conmueven a los sentimientos del espectador en la combinación de tensión, suspenso, exaltación, relajación. Una característica muy importante del melodrama es que la música interviene en los momentos más dramáticos para expresar la emoción de un personaje silencioso. También el melodrama usa estereotipos como héroe, guapo, malo, feo, gordo, chistoso. Y combina situaciones cómicas con trágicas y siempre tiene un final desdichado o feliz. Un ejemplo del melodrama es La Dama de Alba, de Alejandro Casona. Habla de una familia que queda desolada tras la muerte de una de sus hijas, Angélica. Su madre no logra superar la muerte hasta que aparece una peregrina que dará vuelta a las cosas. Otro de los subgéneros no realistas es la tragicomedia y tiene como características la mezcla de elementos trágicos y cómicos, y sus crisis morales representan las de su sociedad. Los protagonistas son simples: si su meta es la virtud, al final triunfa; si su meta es el vicio, es castigado. El tono fluctúa entre lo serio, es decir, si es serio refleja el vicio, y lo cómico refleja la virtud. Siempre contiene una propuesta moral. Sus personajes son tomados de la fantasía, las leyendas y las hadas, duendes, gnomos, ángeles, fantasmas, monstruos, metáforas o todo lo sobrehumano. Se originó en la Grecia antigua, y un ejemplo muy claro sería El Rey sin Reino y La Celestina de Fernando Rojas. La Celestina habla de una hija de un rico mercader que lleva al joven Calisto a romper todas las barreras y a aliarse con una vieja alcahueta. Desde el momento en que entra en escena, Celestina avasalla toda la obra hasta convertirse en un personaje literario de forma universal. Otro subgénero no realista sería la farsa, que es una forma dramática en la que se presentan y se envuelven los personajes de un modo exagerado en medio de situaciones que no son realistas. Un ejemplo sería en Charles Chaplin, en tiempos modernos, en la escena de la cadena de montaje, exagera por medio de la comedia en el modo en que un obrero debe trabajar. Bueno, muchísimas gracias por su atención.